hipnosis regresiva Esperanza. Estoy muy contento de estar una noche más, transmitiéndoles en vivo, casi las 11 de la noche acá en Esperanza, República Argentina. Termino de hacer una sesión, una muy linda sesión, por eso antes que nada voy a pedir disculpas por este retraso en la transmisión y voy a empezar a contarles un poco de qué se trata hoy. Pueden verlo mientras espero que se empiecen a conectar. Pueden ver un poco ahí en el título lo que vamos a charlar en esta pequeña transmisión, ¿no? Para que no se haga tan tarde hoy. Vamos a contar un poco cómo desde las sesiones de hipnosis regresiva podemos trabajar ese dolor tan grande que significa la pérdida de un ser querido. Y de lo que en las sesiones, las experiencias de sesión tras sesión, vamos de alguna manera teniendo más conocimiento, más herramientas para poder trabajar todo esto, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto. Vamos a esperar que se empiecen a conectar, seguramente ya en breve lo empezarán a hacer. Siempre las transmisiones las hacemos de 21 horas en adelante. Bueno, hoy nos hemos retrasado un poco. De todas maneras, vamos a hablar de esto, ¿no? Que es un tema que hace tiempo me viene dando vueltas por la cabeza. Y es un tema que me gusta mucho, no lo he hablado nunca así en vivo, no lo he desarrollado. Voy a intentar hacerlo ahora. Mientras seguimos, bueno, empezando esta transmisión, esperando que bueno, estos compañeros que están lunes a lunes empiecen a conectarse. Hoy voy a transmitir solamente desde Facebook. Y bueno, esperemos que la transmisión empiece a salir como queremos que salga, ¿no? Por lo menos desde este lugar ponemos todo el esfuerzo y la voluntad y las ganas para que la transmisión sea buena, tanto en calidad de imagen como en calidad de audio también. Aunque a veces tenemos algunos desperfectos que bueno, video tras video podemos de alguna manera ir arreglando, ¿no? Vamos a ir esperando que compañeros se sumen a esta transmisión. Entonces, casi las 11 de la noche, en Esperanza, Santa Fe, República Argentina. Les cuento que acabo de tener una sesión que, bueno, no estaba programada, surgió, esto a veces pasa también, en donde personas vienen a consultar por lo que es una terapia, qué pasa en una terapia, qué es lo que se hace, y bueno, a veces salen después sesiones como la que salió hoy, que la verdad que estoy muy conforme, una sesión realmente muy interesante. Después tiene que ver también un poco con esto de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a desarrollar. Y estoy muy contento de empezar la semana trabajando, ¿no? En esto, bueno, muchos sabrán ya que me dedico full time a atender personas que vienen con distintos problemas, con distintas situaciones que tienen que ver con su parte psicológica, con su parte física también, con todo esto, ¿no? Que ya hablamos en otros vivos, en otras transmisiones, que tienen que ver con esas emociones que quedan ligadas a un recuerdo, esas emociones negativas que nos programan y que, bueno, tarde o temprano se reflejan en algunos inconvenientes, ¿no? Algunos bastante serios, que
tienen que ver también ya con un tema de salud, sea emocional o física, que bueno, que gracias a esta herramienta hoy podemos tratar con mucha eficacia. Y bueno, por supuesto estamos muy contentos de hacerlo. Vamos hoy a hablar de un tema que bueno, muchas veces nos cuesta hablarlo, nos cuesta también trascender estas situaciones que a veces pasamos en nuestra vida y tienen que ver con la pérdida de un ser querido, ¿no? A todos nos ha pasado que alguien muy querido se nos ha ido. Imagínense que cuesta por ahí, entendiendo que la vida física es un proceso que tiene un principio y un final, a veces siendo consciente de estos y también teniendo en cuenta que cuando sobrevienen algunas muertes son naturales, que así sean. Después vamos a diferenciar un poco que hay distintos tipos de muerte. Está la muerte natural, la muerte trágica, una muerte inducida también, ¿no? Y a veces nosotros en algunas situaciones de nuestra vida podemos también decidir sobre la vida de otra persona. No vamos a entrar en un tema de ideología, no se trata de eso, sino explicar un poco qué es lo que pasa cuando ese momento llega, ¿no? Cuando este vehículo, este cuerpo físico, deja de vivir, y ese vivir entre comillas. Y un poco ahí va lanzada una pregunta, ¿no? ¿Hay vida después de la vida? ¿Ustedes qué creen? Mientras seguimos esperando que se conecten un ratito más y ya vamos a desarrollar este tema, recuerden que los que por ahí no pueden verlo en vivo, lo van a poder ver después en diferido. Tenemos esa posibilidad de que quede grabado, ¿sí? Así que en cualquier momento después van a poder ver esto. No voy a extenderme mucho, hoy capaz que no tengamos lugar para preguntas, así que de plano ya me meto a desarrollar lo que es este tema, ¿no? Como les preguntaba recién, ¿qué piensan? ¿Hay vida después de la vida? ¿O todo se termina cuando nuestro corazón deja de latir, cuando ese cuerpo se empieza a apagar, ¿no? Algunos seguramente tendrán algún tipo de pensamiento respecto a esto, y ¿por qué no?, también alguna experiencia. Alguna vez mencioné cuando descubro lo que es esta herramienta, ¿no? Casi por casualidad, y esa casualidad también, entre comillas, ya dijimos o por lo menos es mi punto de vista, y sé que también el de muchos, que las casualidades no existen. En todo caso son causalidades o tiene que ver con una sincronicidad, ¿no? Las cosas pasan porque tienen que pasar y en el momento que tienen que hacerlo. Entonces, recuerdo alguna vez navegando por internet, ¿no? Ávido de buscar todos estos temas que siempre me causaron mucha curiosidad. Y ya de plano, buscando todo lo que tenía que ver con la hipnosis regresiva, y por donde por ahí solemos ir todos, ¿no? A buscar referentes, saber de qué se trata todo esto, que de a poco nos empieza a hacer un poco de cosquillas. Y recuerdo que después ya incluso de haber leído algún libro de Brian Weiss, que ya lo mencionamos en otro video, me topo con una mujer, o con un video de una mujer entrada en años ya, físicamente ya no está más con nosotros,
Pero bueno, ese video que dura media hora, que se los recomiendo, más allá de que bueno, hoy con otros conocimientos, con otros puntos de vista, puedo a lo mejor discernir en algunos pensamientos, pero, y también con la experiencia, ¿no? Recuerden que todo lo que les hablo viene desde las experiencias en las sesiones de hipnosis regresiva, que es la única herramienta que a mí me sirve no solo para tratar a personas que tienen problemas, sino también para contrastar, ¿no? No todo es siempre como nos lo dicen que es, hay que experimentar, hay que tratar de no creer ciegamente en nada, hay que tratar de eso que a lo mejor nos resuena o nos está vibrando, de ir a experimentarlo, pasar nuestras propias experiencias y de ahí sacar en limpio, ¿no? Si realmente es como lo vimos o como nos lo dijeron que era, perdón, o es otra cosa. Y, y en ese afán permanente de experimentación que tengo, que es la única manera bueno, de convencerme de cómo son las cosas o lo que para mí son algunas cuestiones, me topo con este video, ¿no? Una entrevista a esta mujer ya fallecida, Dolores Cannon, una mujer que nació, por ejemplo, para tener un poco de referencia, en Missouri en 1931, y que fue una pionera, ¿no? Antes de todos los que por ahí podemos nombrar después, fue una pionera en el campo de la hipnosis regresiva. Y no solo hacía hipnosis cuando nadie hacía hipnosis, sino que también por casualidad, y como lo cuenta ella en esta entrevista, pudo encontrarse con una paciente en la cual después de diferentes sesiones pudo regresar a otras vidas, ¿no? A esas famosas vidas pasadas, de que por ahí tanto se habla cuando uno escucha por primera vez o empieza a incursionar en el tema de la hipnosis regresiva. Y no solo fue regresando a través de distintas sesiones con esta paciente, sino que pudo llegar incluso hasta el momento en que esta paciente fue creada por Dios. En la entrevista, por lo menos así lo manifiesta, ¿no? Imagínense que esta señora hacía terapia de hipnosis regresiva cuando nadie hacía, cuando ni siquiera se había publicado. Ella recién publica su trabajo o da a conocer su trabajo en el año 2002, en el que también tuvo que fundar no una imprenta, sino una empresa para poder publicar sus libros, porque ella contaba lo que hacía, obviamente con un carácter o un aval científico, porque más allá de que ella ayudaba a gente, una información, un conocimiento le iba viniendo, y esta persona también utilizaba estas experiencias con mucho rigor científico. Pero en esa época hablar de esto era hablar de cosas raras. Imagínense que siempre, y sobre todo en la década del 60, ¿no? Si bien todavía ahora, aunque ahora está un poco más abierta la conciencia, imagínense en esos años, ¿no? Hablar de todo esto era mínimo una condena a la hoguera, ¿no? Sobre todo con personas que, bueno, trabajaban en la psiquiatría, en la medicina tradicional, decir que a través de una regresión hipnótica iban a poder salir todos estos conocimientos, que ella misma lo dice en sus entrevistas, es un conocimiento que siempre estuvo, ella no ha descubierto nada, sino que
es como que vino a, de alguna manera, transmitir todo eso que estaba oculto o vedado, lamentablemente, y obviamente tuvo que trabajar muchos años a escondidas, porque era imposible en esa época hablar de todo esto. Obviamente que después de ese año, ya en el 2002, un año, digamos, donde había pasado mucho tiempo esta persona, bueno, ya dijimos que es fallecida, estuvo cerca de 50 años trabajando en este campo de la hipnosis regresiva, en donde también ha publicado libros, cerca de 20 libros ha publicado, y en esta entrevista que a mí me dispara a saber más, ¿no? A involucrarme casi de lleno, hace casi ya 3 años de esta experiencia mía en encontrar esta persona, ¿no? Que un poco abrió de alguna manera mi cabeza a todos estos temas nuevos. Y bueno, en esa entrevista hablaba de muchas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo de la muerte, de qué es lo que es la muerte, que ella tiene una frase muy linda que, bueno, se las voy a leer. Ella dice que, o transmite al último, en esa entrevista que dura apenas media hora, lo pueden buscar. Yo puse un link también de un escritor, de un doctor que se llama Vincent Guillem, que es un señor que todavía obviamente da conferencia, es escritor también de 2 libros, y ese link que les puse ahí, si pueden, véanlo. Si tienen alguna persona que ha perdido un familiar, es un mensaje realmente muy profundo, muy esperanzador. No les voy a decir más, prefiero que directamente vayan a ese link allí y que sigan la obra también de este señor, de Vincent Guillem. Tiene varias conferencias, varios talleres, realmente es muy enriquecedor todo lo que habla sobre el tema del espíritu. Uno de sus libros me parece que se llama Leyes Espirituales, y el otro, disculpen por ahí no tengo bien los nombres ahora, y tiene otro libro también que tiene que ver con la parte espiritual, obviamente, y con el amor, ¿no? Esa gran energía, esa gran frecuencia, eh, que bueno, somos parte de esa frecuencia, obviamente, de esa fuente universal, ¿no? O de ese Dios que por ahí, por ponerle un nombre, a veces decimos, a veces no logramos todavía dimensionar qué es. Y esa energía tan alta, a la que por ahí también, poniéndole un nombre, podemos decir que es el amor, ¿no? Así que los invito a que hagan clic ahí, para que puedan no solo escuchar este mensaje, sino que, si les resuena, empezar a revisar su obra, que realmente es muy, muy enriquecedora, y van a coincidir conmigo cuando lo vean, que es una persona que también ha tenido muchas experiencias y que hoy lo puede contar, lo puede transmitir, y de eso se trata un poco también el objetivo de estos videos, de estos vivos, de transmitir, de llevar mensajes, un mensaje bueno, de todo esto que viene, de que la cosa no termina acá, de que la vida no solamente es lo que pensamos que es, o lo que nos han enseñado, lo que nos dijeron que era. Transmitimos no solo conocimientos, sino ese mensaje de esperanza, sobre todo a personas que sufren y a veces no pueden pasar ese dolor tan grande de lo que es la pérdida de un ser, ¿no? De un ser querido. Volviendo a Dolores Cannon, bueno, esta mujer tiene una frase que dice, ¿no?
cuando le preguntan qué puede dejar, qué puede transmitirles a aquellas personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Ella dice que habla que la muerte es como una vuelta a casa, ¿no? Es salir energéticamente de nuestra parte física para retornar a ese lugar de donde venimos. Y dice que la muerte entonces es como una vuelta a casa y es una experiencia bella y maravillosa. Obviamente siempre enfocándose en una muerte natural, ¿no? ¿Sí? Más allá de que por ahí a veces haya situaciones en que nosotros, los que por ahí todavía estamos teniendo esta experiencia de vida, veamos como trágica. Una muerte natural, sea de la manera que sea, siempre va a ser una liberación. Para entender esto deberíamos distinguir que hay distintos tipos de muertes, ¿no? Está la muerte natural, a la que se refería con esta frase. También está la muerte traumática. La muerte traumática puede ser una muerte que pueda venir de un accidente o una muerte que no la hayamos previsto o esperado, ¿no? Tiene que ver también con una muerte por ahí causada, ¿sí? Por ejemplo, en un aborto, y otro tipo de muerte que también es traumática es el suicidio. Ninguno de los estados que sobreviene a la muerte, o los lugares, por llamarlos de alguna manera, a los que sobreviene después de dejar este cuerpo físico, es el mismo. Una muerte natural, por ejemplo, tenemos un proceso en donde vamos a ir a un lugar en donde vamos a revisar nuestra experiencia de esa vida. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? Y en ese lugar en donde, bueno, obviamente muchos dicen que hay un juicio final, sobre todo por ahí muy impuesto, ¿no? Por algunas religiones, por algunas también corrientes que tienen que ver con el conocimiento. Bueno, según la experiencia de esta mujer, y que también creo que es así, aunque hay varios puntos de vista, hay varias teorías, y en esto, bueno, muchos dirán, nadie volvió de la muerte, pero hay mucha bibliografía al respecto, algo de que se me viene a la cabeza ahora, un libro de Moody, Raymond Moody, que tiene que ver con experiencias cercanas a la muerte, un libro de carácter científico con experiencias comprobadas de personas que han dado y han vuelto a esto. Bueno, le podemos sumar muchos casos, incluso es probable que tengan personas que han estado en estados por ahí en que han tenido esos viajes, ¿no? Esas idas y vueltas. Y a lo mejor han contado, a lo mejor no, pero bueno, sabemos a esta altura del partido, como decimos acá, que hay algo más, que algo nos espera después que terminemos con esta experiencia física, ¿no? Y de hecho lo vemos en todas las sesiones, por eso tenemos que hablar de estos temas, por esto tenemos que hablarlo con total naturalidad y empezar a entender, empezar a absorber esta información y empezar a prepararnos. Obviamente que tampoco tenemos que hacer un esfuerzo. Si todo esto de lo que están escuchando acá no les resuena, no les vibra, es posible que no estén preparados para todo esto y que tengan que evolucionar en este aspecto un poco más. Ninguno de nosotros vino
al 100% preparado para absorber toda la información que hay. Así que en esto tenemos que tenernos paciencia, tarde o temprano llega, si no será en esta vida, será en otra, aunque no lo sepamos, aunque no lo creamos, o aunque ni siquiera lo entendamos, hemos tenido muchísimas otras vidas, muchísimas otras experiencias, y por más que hoy no lo entendamos, las vamos a seguir teniendo igual. Así que un poco les quería contar todo esto, ¿no? Y que podemos contrastarlo en las sesiones de hipnosis regresiva. Que eso es lo bueno, personas que no entienden, que no saben, que no han oído jamás escuchar de todo esto, ¿cómo puede ser que estando en ese estado de concentración profundo, al que llamamos estado hipnótico, de pronto se pongan a contar otras experiencias de otras vidas, o experiencias que tienen con espíritus de familiares, con estos familiares que vienen en sueños, que no solo vienen en sueños, sino que también en las sesiones nos visitan, se hacen presentes, y nos ayudan también a trabajar en la sesión. ¿Cómo puede ser que todo esto esté pasando si realmente es algo de la imaginación, es una fantasía? Ya creo que lo hablamos alguna vez, no interesa tampoco si todo esto es producto de una invención, de una imaginación o de una fantasía, o ni siquiera si es real. Lo importante es que todo esto sirve para que una persona que viene con algún conflicto, con algún problema, pueda solucionar en una sesión de hipnosis regresiva eso que tanto lo está afectando. Así que volviendo un poco al tema que les decía, ¿no? Para entender esto que estoy desarrollando, tenemos que entender que hay varios estadios en los cuales sobreviene después que uno deja su cuerpo físico. No es lo mismo morir naturalmente a ser, por ejemplo, asesinado o tener una muerte trágica. Ni tampoco provocarse su propia muerte, ¿no? Es decir, atentar contra su vida y tener éxito, es decir, suicidarse. En las experiencias que tenemos en estos aspectos, podemos decir, y en esto vamos a coincidir plenamente todos los que estamos trabajando en esto, incluso ya lo trabajaban hace muchísimos años, en los 60 con bueno, las primeras experiencias que hoy disfrutamos, ¿no? de personas reales que nos están contando y que hoy podemos estar contrastando nosotros desde nuestro trabajo como guía en hipnosis regresiva. Y siempre hay algo común, una persona que muere de manera natural y se despoja o sale de su cuerpo físico de una manera natural, va a seguir con su proceso. Estos espíritus están en otros lugares, pasando, siguiendo su vida, y esto es lo interesante. La vida trasciende a la vida como nosotros la entendemos, ¿no? La vida no es solo estar en esta experiencia física, sino que esta experiencia es apenas un proceso que tiene que pasar nuestro ser energético, nuestro espíritu, para adquirir más experiencia. Entonces, una vez que de manera natural esa muerte llega, ese espíritu sale de nuestro cuerpo físico, sigue su proceso. Y muchas veces estos espíritus vienen en las sesiones a ayudarnos, como les decía, ¿no? Muchas veces son familiares, muchas veces son amigos también muy queridos, que no están con nosotros a nivel, digamos, energético, pero sí podemos contactar, podemos conectar con ellos, y a veces ellos se presentan
y podemos solucionar o entender muchas veces muchos procesos o muchas experiencias que hemos tenido, ¿no? Y son momentos realmente, momentos mágicos que se producen en las sesiones, porque a veces estos espíritus ya han trascendido y vienen y deciden venir a ayudarnos. Es decir, tienen tanto amor que vienen a ayudarnos. Y muchas veces, como pasa, y bueno, un ejemplo que puedo darle ahora reciente es esta sesión que hice, y con todo esto les digo que bueno, en el 100% de los casos, de las sesiones, de las experiencias, trabajamos con energías espirituales. Y a veces ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta de que estas energías están. Como les decía recién, estos seres, estos espíritus que han trascendido, pueden venir a ayudarnos, pero ¿qué pasa cuando el espíritu o esta parte energética está con nosotros? A veces nos damos cuenta y a veces no. Lo importante es que tenemos que entender que estas entidades espirituales, estos hermanos espirituales, no deberían estar con nosotros y a veces están. Y no lo hacen por maldad, lo hacen por una afinidad energética. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo un espíritu puede estar con nosotros? Un espíritu desencarnado, de eso estamos hablando. Un espíritu puede ingresar a nuestra parte energética por una afinidad de vibración, es decir, por una emoción que nosotros estemos transcurriendo en un momento determinado que ellos de alguna manera todavía estén vibrando en esa frecuencia. Es la única manera en la que pueden ingresar, la que pueden pasar nuestra primera barrera, que es nuestro campo energético o campo áurico, y pueden, por esa afinidad de energía, ingresar con nosotros. Una vez que se quedan con nosotros, obviamente ya estarán entendiendo que eso no está bueno, no es normal, no es natural. Aunque pase, ¿no? Es un fenómeno real y que pueden pensar algunos que, bueno, es fantasía. Yo los invito a que si realmente no les resuenan, es entendible, en algún momento tampoco yo lo hice, y sin embargo hoy con experiencias de todas las sesiones lo puedo experimentar. Y no solo yo, que ya tengo esta información, he adquirido este conocimiento, estoy adquiriendo aparte de este conocimiento que es muy amplio. Pero bueno, ¿cómo me explican estas personas que realmente no solo que no creen en esto, sino que no saben, me pueden contar lo mismo en una sesión? Y es, por ejemplo, lo que pasó hoy. Siempre en una experiencia, en una entrevista, mejor dicho, hay cierta información que obviamente yo no doy para no contaminar la sesión. Y por eso lo tenemos que hacer de esta manera y lo tenemos que hacer de manera responsable. Porque si no, se puede estar induciendo al paciente a que después nos cuente algo que ella ha escuchado antes. Entonces hay muchas cuestiones que se reservan y no se dicen, sí se hablan después de la sesión, sobre todo cuando hay dudas, porque imagínense que una persona que experimenta una energía de un espíritu obsesor que está ahí con, no solo sacando la energía, ¿no? Sino que muchas veces manifestándose como si estuviera vivo, y no estoy hablando de posesión, eso no es una posesión, sino que muchas veces esa emoción, esa frecuencia hace que nuestra personalidad a veces cambie por la de este espíritu que está ahí ocupando un lugar que no debería estar ocupando. Entonces, ¿cómo puede ser que estas personas, estos pacientes me cuenten cosas que no saben? ¿Sí? Y que aparte hay
hay una casuística, hay mucho en común, ¿no? Si bien son todas experiencias diferentes, porque somos seres individuales que venimos a tener experiencias individuales, a veces se parecen con otras experiencias, pero nunca son iguales. ¿Cómo puede ser eso, no? Que vayamos a muchos puntos en común. Entonces les decía, un espíritu desencarnado puede entrar en nuestro campo energético y después puede entrar en nuestro cuerpo energético, en donde se va a quedar por una afinidad vibratoria. Es tan sencillo como eso. Recuerde que somos energía y que en las sesiones de terapia, o en las terapias, mejor dicho, de hipnosis regresiva, vamos a ir a trabajar con nuestra parte, con nuestra conciencia y ser energético. Por eso necesitamos que nuestro cuerpo físico y mente física estén desconectados o descansando por un tiempo. Estas entidades espirituales, estos espíritus desencarnados, muchas veces no están sabiendo que nos están haciendo daño, que se están quedando porque puede haber un vínculo, ¿no? Porque también a veces estamos siendo interferidos por hermanos espirituales que no hemos conocido, y muchas veces podemos ir tranquilamente caminando por una calle, estando en un lugar en donde nosotros emocionalmente bajemos mucho nuestra frecuencia, y por esa misma emoción, esa misma afinidad vibratoria, un espíritu desencarnado pueda empezar a acompañarnos. Muchas veces eso es imperceptible, muchas veces ni siquiera lo sentimos, pero sí tarde o temprano vamos a estar sintiéndonos en esos cambios anímicos, ¿no? En esas caídas de frecuencias. A lo mejor estamos bien y de golpe bajamos la frecuencia, nos hace estar mal, nos puede estar haciendo estar en un momento de angustia, de tristeza, de ira, de ansiedad, de deseo también, y muchas veces no solo tiene que ver con nosotros, sino también con estas entidades espirituales que están con nosotros. En las sesiones, bueno, podemos trabajar con todo esto. Muchas veces, y es lo bonito que ocurre en una sesión, podemos ayudar a estas entidades, estos hermanos espirituales que trasciendan. Eso se puede hacer, es una manera muy sencilla, se trabaja de una manera muy segura. En todos estos temas, obviamente, soy muy responsable, y he adquirido con el tiempo la pericia y el conocimiento para poder tratarlo. Obviamente que acá el miedo no es una emoción, una frecuencia que esté presente. Tenemos que aprender a trabajar sin ese miedo. El miedo lo único que hace, ya lo hemos hablado, es permitir que no se pueda trabajar de la misma forma. Por eso cuando el paciente empieza a ver todo esto que le está pasando, muchas veces esta emoción llega, es el primer instinto que se dispara, y podemos trabajar con ese miedo. Ya dijimos que es una energía, es una frecuencia y podemos cambiarlo. El miedo no es una opción, es una invención que hace nuestro cerebro. Muchas veces ese miedo también es inducido para que nosotros estemos en esa frecuencia que no podamos trabajar, pero tenemos herramientas para trabajarlo muy efectivamente, y es la única manera de pasar ese obstáculo, como hablaba el video anterior, ¿no? Entonces, podemos trabajar con estas entidades, ayudarle a que trasciendan. Primero se hace un trabajo que tiene que ver con ver qué es lo que nos está causando, para que no solo este espíritu desencarnado se dé cuenta de que no tiene que estar ahí,
sino que el paciente también se dé cuenta de todo lo que le estaba causando, porque muchas veces, inconscientemente, nosotros retenemos a estas entidades espirituales, ¿no? Muchas veces pueden ser un familiar que le tenemos mucho aprecio y los estamos reteniendo, no los dejamos ir. Entonces, las dos partes tienen que hacerse consciente de que eso no es algo que sea positivo, es todo lo contrario. A veces cuesta más o menos trabajo de las dos partes, pero siempre logramos bueno, que el trabajo se efectúe. Es un momento, digamos, muy liberador, muy hermoso, sobre todo cuando ayudamos a trascender a estas entidades que están confundidas en estos planos, ¿no? Hablando un poco también bueno, de esta última muerte que les comentaba, que es trágica, cuando decidimos no solo matar a una persona, que puede ser una persona que obviamente ya haya cumplido cierta etapa de su vida, o que esté en el inicio, ¿no? Y hablo directamente de un aborto, estas energías espirituales muchas veces quieren tener su experiencia de vida. Recuerden que por algo viene a, a estar con nosotros, ¿no? Y en esta parte, digamos, es un tema bastante controversial, porque ya lo hablamos en otra transmisión, todavía hay muchas teorías, ¿no? E incluso revisando un poco la teoría de Dolores Cannon, ella dice que cuando uno digamos, se realiza un aborto, en realidad la conciencia todavía no entró, ¿no? en este ser. Si bien la conciencia, mientras se está gestando este individuo, puede entrar y salir, realmente entra segundos antes que se corta el cordón umbilical. Recién ahí la entidad espiritual decide si va a venir o no a tener esta experiencia, ¿sí? Por eso, muchas veces, y se explica con esto también, que hay bebés que, después que se produce el corte, viven muy poquito tiempo y dejan de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, esta entidad espiritual, recuerde que nosotros somos espíritus que ya hemos tenido muchas experiencias, y si bien desde este lado, de esta experiencia física, lo podemos cuantificar en años, imagínense que a lo mejor, si podemos vivir entre 70 y 80 años en una vida y hemos tenido, no sé, 200, 300 vidas o más, tenemos muchos años ya, o sea, somos espíritus que hemos tenido todas otras experiencias. Y según esta teoría, que incluso ha publicado Dolores Cannon, como muchos otros también investigadores en este campo, dicen que nosotros hacemos un pacto, ¿no? En realidad, antes de ingresar, de tener una experiencia nueva, decidimos en dónde vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros padres, cuánto tiempo vamos a vivir y qué objetivo o propósito tenemos en esta vida. Muchas veces elegimos venir e irnos muy prontamente. Con esto se explican, por ejemplo, las muertes de los más pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa conciencia que ya ingresó? Por eso les digo que esto es muy controversial, porque todavía no se puede probar cuándo ingresa la conciencia a nuestro cuerpo, y hemos tenido casos de sesiones en donde ese ser había sido interrumpida su vida a través de un aborto. Recuerden que también los abortos pueden ser naturales o pueden ser inducidos, ¿no? Hablando en el caso de ese ser, de ese individuo que quiere nacer, muchas veces nosotros podemos
terminar con ese deseo, ¿no? Produciendo un aborto. Y en esto no vamos a entrar en el campo del juzgamiento, ¿no? Cada uno tendrá sus razones, cada uno estará pasando sus procesos y entendemos que si decide terminar con ese ser, ese individuo que está ahí, tendrá su momento, ¿no? Como para después, a veces pasa, a veces no, de reflexionarlo, de entenderlo. Eso tenemos que hacer, tenemos que saber que no podemos juzgar, tenemos que aceptar siempre, tenemos libre albedrío, es decir, nosotros tenemos tanta libertad que podemos decidir si alguien vive o no vive. Eso lo hacemos todo el tiempo, no solo con nuestra misma raza, sino con otros seres, ¿no? Entonces eso hay que respetarlo, no vamos a entrar en eso de juzgar, porque una persona que llega a hacer eso, incluso atentar y con todo éxito, ¿no? Contra su vida, provocarse un suicidio, no podemos estar en ese momento en esa persona. Y tiene total libertad de hacerlo. Obviamente que eso tiene consecuencias, y eso hay que hablarlo y hay que decirlo. Han pasado casos, no solo de los que yo he tratado, sino de otros terapeutas también y guías, que incluso hay sesiones colgadas en internet que se pueden ver, que esas entidades, esos seres, esas conciencias que quieran nacer, no nacen, muchas veces absorben ese momento, esa frustración, ese rencor, ese enojo de no poder, digamos, venir a hacer lo que se habían propuesto, y nosotros, como tenemos el poder a veces de evitarlo y lo hacemos, como les decía recién, eso tiene una consecuencia. Y muchas veces pueden después quedarse con su mamá y empezar a producirle a nivel energético daños en donde, imagínense, nosotros cuando dejamos el cuerpo físico, cuando morimos, arrastramos conciencia. Y no es lo mismo una muerte natural, un proceso, digamos, que tiene que ver con una naturalidad, a algo que de pronto sea brusco, y uno de los casos es el aborto, ¿no? Entonces ese ser puede quedar con esa energía de ese momento, de esa frustración, de esa ira, y volverse en contra de su mamá, o también ha pasado, y hay muchos casos de esto, de interferir después en la experiencia de un hermano, por ejemplo, causándole diferentes síntomas, ¿sí? O estados por ahí anímicos que tienen que ver con ese arrastre de conciencia que se llevó cuando no pudo nacer, ¿no? Así que hay que hablar de esto, hay que animarse, hay que preguntar. Obviamente no se queden con todo lo que yo les digo, yo lo puedo contrastar, lo he comprobado, pero los invito a que, si este tema les resuena, busquen más información, ¿sí? Hay mucho, por suerte. Hoy tenemos esa ventaja, ese privilegio que tenemos toda la información al alcance de uno o dos clics, ¿no? Entonces aprovechemos eso. Y bueno, en sesiones también trabajamos con estos hermanos espirituales que se han frustrado por no poder tener una vida después, ¿no? Una experiencia, obviamente, imagínense, nosotros que tenemos varios años, todo lo que hemos pasado, ¿no? Hasta llegar a este día, todos esos estados de la niñez, de la adolescencia, de la vida adulta, o algunos después de la tercera edad. Imagínense toda esa frustración que puede quedar en un espíritu que no pudo tener todo eso. O sea, esto no es para asustar,
¿sí? Es para que puedan reflexionarlo y que puedan buscar más información. Y por supuesto que todo esto sirve a veces para entender un poco más y actuar en consecuencia, ¿no? Porque si nosotros supiéramos todo lo que deberíamos saber, y muchas cosas seguramente no la haríamos o no la hubiésemos hecho. De todas maneras, yo sé que pueden estar viendo esto personas que han decidido eh, abortar y bueno, transmitirles eso, ¿no? Que nadie debería juzgarlas, primero, y que se puede tratar todo eso, esa pesadez que sobreviene después a tomar una decisión tan difícil, sea en la circunstancia que sea. Por eso no vamos a entrar en polémica, no nos vamos a enroscar en esos debates que solamente separan. Si les puedo transmitir algo es desde este pequeño lugar, este pequeño aporte por ahí de experiencias y conocimiento, y de que si realmente están sufriendo por algo que han hecho, que hoy no harían, porque de eso se trata también. A veces necesitamos equivocarnos si realmente lo podemos ver desde esa forma. Para mí no es una equivocación, tiene que ver con un aprendizaje y como todo pasa porque tiene que pasar, tenemos que pasar por esas experiencias para aprender. Así que transmitirles eso, que si realmente están sufriendo por algo que han hecho y que hoy no harían, este puede ser un camino para resolver esa situación. La hipnosis regresiva es una herramienta muy poderosa, de la cual todavía muchos no dimensionan el poder que tiene. Y el poder que tiene de sanar o reparar situaciones que a lo mejor ninguna otra técnica o ninguna otra eh, herramienta conocida o tradicional lo puede hacer. Recuerden que ya dijimos que no solo es tomarse una pastillita y olvidarse del problema. Hay que enfrentarlo, hay que procesarlo, hay que entenderlo, y hoy tenemos esto al alcance de todo el mundo, ¿no? Esta herramienta que es la hipnosis regresiva. Por supuesto que un aborto también es el mismo ejemplo para alguien que decide terminar con otra vida, ¿no? Un asesinato por, qué sé yo, por un robo, por una pelea, por una riña, por X motivo, es lo mismo. Ese ser que tiene que bruscamente dejar su cuerpo físico, muchas veces trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias y a veces son consecuencias muy severas. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Y lo interesante es eso, que podemos tratarlos en las sesiones. Otra situación, por ejemplo, es qué pasa con ese espíritu, con ese cuerpo energético de un suicida, ¿no? Tanto las personas que mueren trágicamente o que son asesinadas, ¿no? Que vamos a decirlo de esta manera, o que terminan con su vida terceros, vamos a decirlo así, ¿no? Para no entrar por ahí en palabras por ahí que pueden herir, ¿no? No es mi objetivo. Quedan en estados, digamos, transitorios, ¿no? Quedan en estados de no evolución o que la evolución es muy lenta. Entonces, muchas veces en las sesiones, cuando detectamos estas situaciones, ayudamos a que ese ser pueda ser liberado y no solo repercute en un beneficio hacia el paciente, sino que se beneficie ese ser en su transición, en su camino, ¿no? También obviamente el suicida tiene su estado en el que queda estancado, a veces por mucho tiempo. Es un estado donde cuando vamos a hablar con estas entidades, y lo digo así abiertamente porque hablamos como les estoy hablando ahora, ¿sí?
nos cuenta que, bueno, están en un lugar donde muchas veces están solos, está oscuro, está frío, sienten miedo, y se dan cuenta que realmente sus problemas no han terminado. No solo que no han resuelto sus problemas con el suicidio, sino que lo han incrementado, porque están en un lugar donde es muy difícil salir. Entonces, cuando detectamos esta situación, también podemos ayudar, ¿no?, a liberar a estas almas, a estas entidades que están ahí, y por supuesto que antes lo hacemos también con toda esta técnica, con todo este trabajo que tiene que ver con ver desde qué momento están con el paciente, qué le están ocasionando, y cómo entraron, ¿no? Porque eso también, el cómo entran las entidades es un punto muy importante, porque nos enseña a nosotros, como pacientes, cuando pasamos esta experiencia, a empezar a autoobservarnos, a empezar a, a tratar de manejar nuestras emociones, ¿sí? Y cuando empezamos a manejar las emociones, empezamos a tener muchos resultados positivos. Y un poco, bueno, lo que quería comentarle hoy tiene que ver con esto, de llevar esa esperanza, ¿no? Esas personas que han perdido un ser querido y que hoy están transitando por ese proceso, llevarles una luz, la esperanza de que ese ser querido sigue su vida en otro lugar, en otro plano, en otra dimensión, sigue su camino. Lo que ha dejado es su cuerpo físico, su vehículo, que ya no lo necesita más. Muchas veces nosotros, con estos pensamientos, con esta angustia, estamos atrayendo a estos seres queridos a que no sigan su proceso. Y lo hacemos de una manera, obviamente, inconsciente, no somos egoístas en esto, sino que no sabemos toda esta información. Y cuando empezamos a tenerla, a entenderla, a procesarla, a hacerla clara en nosotros, empezamos a cambiar la manera de ver las cosas, ¿no? Y uno siente un alivio cuando se da cuenta de que la muerte, o lo que conocemos como muerte, es parte de la vida, y no todo termina acá. Por eso los invito a que hagan clic en ese link que les he dejado, de este fabuloso escritor y conferencista que es Vincent Guillén, perdón, que puedan ver parte de su trabajo, todo, ojalá, y que realmente se están transitando por ese dolor tan, tan fuerte que sobreviene después de que un familiar, en el caso de que haya sido, ¿no?, su muerte, de estas 3 muertes que hablamos, van a ver que van a empezar a ver todo con otro punto de vista, ¿no? Y empezar a alargar a estos familiares, estos seres queridos, que muchas veces necesitan eso, ¿sí? Después una pequeña, por ahí, observación, si me permiten, porque también hay mucho mito sobre todo esto, ¿no? Decir que un ser que ha trascendido ya, es decir, que ha dejado su cuerpo físico, que su cuerpo físico ha muerto y ha trascendido, no hay manera de retenerlo. Nosotros no tenemos ese poder, salvo que este ser espiritual quiera, ¿no? Pero no lo podemos retener, él sigue su proceso natural, su camino. Lo que sí, obviamente, si nosotros todo el tiempo estamos angustiados, estamos pensando en este familiar, acongojados, y emocionalmente nos está haciendo mal, ellos sienten esa emoción, esa angustia, se ponen tristes,
Y muchas veces ha pasado, y es una experiencia que yo la he tenido, vienen nuestros sueños. En nuestros sueños, recuerden que no solo es fantasía, es un estado en donde podemos conectar con estas entidades, con estos seres espirituales, que muchas veces nos visitan y vienen un poco a calmar esa angustia, ¿no? Y lo hacen en esas visitas en sueños en donde vemos a nuestros seres queridos muchas veces con esa luz, muchos años menos, a veces los vemos como en su mejor momento, ¿no? Y vienen a darnos esa tranquilidad y a decirnos que están bien, que ya sigamos con nuestra vida, que muy pronto, o a lo mejor, bueno, la vida no dura tanto como creemos a veces, ¿no? En un futuro vamos a reencontrarnos, vamos a poder estar nuevamente con todos estos seres queridos. Obviamente que no a un nivel físico, sino a un nivel espiritual, a un nivel energético. Así que quería transmitirles hoy esto. Espero que, bueno, haya sido grabado, 1 hora de transmisión. No he podido ver si se ha conectado alguno, les pido disculpas. Espero que, bueno, próximamente, el lunes que viene, pueda hacer una transmisión en el horario normal, en el horario habitual. Y obviamente, si quedó alguna duda o tienen alguna consulta para hacerme, lo pueden hacer a mis redes, que me pueden seguir por Facebook, en mi página Hipnosis Regresiva Esperanza, me pueden seguir por Instagram como Hipnosis Regresiva Esperanza, también en el canal de YouTube como Hipnosis Regresiva Esperanza, y si no, también vía WhatsApp al 3496-531-880. Pueden contactarme por ahí para si tienen alguna inquietud o si están transitando por un momento que realmente es muy complejo y quieren tomar esta experiencia que es la hipnosis regresiva, pueden hacerlo. Estoy dando turnos, trabajando de lunes a sábado, es cuestión de que me contacten, de pactar una entrevista y hacer una sesión. Les aseguro que no se van a arrepentir, sino todo lo contrario. Van a cambiar literalmente su vida. Así que les agradezco por su paciencia y bueno, los espero el próximo lunes en más espacio como este. Hasta luego y que tengan buenas noches. Chao.